Bueno, pues nuevamente me presento para las personas que van llegando. Soy Jairo Cajamarca, ingeniero de minas, hago parte del equipo de control de la producción, el rol analista de negocio minero. Hacemos parte de la vicepresidencia de seguimiento y control y seguridad minera de la Agencia Nacional de Minería. La agenda consiste en lo siguiente. Vamos a ver qué son los diagramas de flujos de punto de control. Acá hay unos ejemplos alusivos. Eso no quiere decir que si tengamos preguntas de otros minerales, pues vamos a tratar de responderlas desde que esté en nuestra capacidad. Vamos a mostrar la información de unos videos de apoyo, la mesa de ayuda y finalizaremos con una ronda de preguntas. Las preguntas se vienen realizando de la siguiente manera. Podemos dejarlas en el chat para que el compañero David, al finalizar la capacitación, él pues empiece a dar lectura a estas preguntas. Primero que todo, pues, ¿qué son los diagramas de flujos de puntos de control? El diagrama de flujo de puntos de control como tal es una representación visual de todos los puntos de control definidos por el titular minero para el control de los volúmenes de producción y la calidad de los minerales extraídos dentro del título minero. ¿Ok? Para poder consignar este diagrama de flujo de puntos de control, la agencia diseñó un documento que se llama Guía de Diligenciamiento de Formatos de Registro de Información y Diagrama de Flujo de Puntos de Control. Este documento es como la ayuda o la carta de navegación para que el titular se apoye y pueda construir este diagrama, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar este documento? Este documento vamos a hacer la siguiente ruta. Cuando ingresamos a la página de la Agencia Nacional de Minería, nosotros empezamos a bajar y vamos a encontrar un botón negro en el cual pues dice controla la producción. Este nos va a dirigir a nosotros a la plataforma de control de la producción, ¿sí? O en la parte donde dice información, acá donde hay como unos botones en la parte inferior, ahí van corriendo unos banners. Esos banners también lo van a dirigir al usuario a el micrositio de control de la producción. Tenemos esas dos rutas, bien sea o entrar directamente a la plataforma o entrar al micrositio. Cuando ustedes ingresan, en este caso, el punto 2 nos está mostrando el micrositio. El micrositio, nosotros tenemos diferentes botones. Dentro de ellos, pues encuentra capacitaciones, que es donde ustedes ingresaron para poder acceder al día de hoy a la charla. Documentación, calendarios, preguntas frecuentes, videos. Entonces vamos a ingresar a documentación y en documentación, en la parte de guías y documentos, en la parte del medio aparece guía para diligenciamiento de los formatos de registro de información. Cuando damos clic a este link, él nos va a llevar a lo siguiente. Nos va a llevar a descargar este documento. Este es el documento que les mencionaba, que es la guía para el diligenciamiento de los formatos de registro de información. Acá ustedes pues, van a encontrar diferentes, eh, digamos, material para poder diligenciar los formatos de registro de información. Hay preguntas que nos pueden ayudar a aclarar dudas. Ya llegamos a lo que son los diagramas de flujos de puntos de control, ¿sí? Entonces acá ya empezamos en el capítulo 5, orientaciones para elaborar el diagrama de flujo de puntos de control y detallar de manera especial el formato de registro de información. Entonces acá ya nos va mostrando, digamos, las diferentes variables que vamos a encontrar en el diagrama de flujo de puntos de control, ¿sí? Vamos a encontrar las convenciones mínimas que debe tener, los cuadros de presentación, y encontramos unos modelos de diagramas de flujos de puntos de control. Hay que tener muy presente que el diagrama de flujo de puntos de control, pues, está establecido mediante la resolución 371, que el reporte de este documento es obligatorio bajo apremio de multa desde el inicio de entrada de reporte de la información. Y adicional, él debe ir de forma simultánea con un documento que es el FRIE Capacidad Tecnológica.
Sí, entonces es como tener muy presente esa situación. Cargo mi diagrama de flujo de puntos de control y debe ser simultáneo con el PRI de capacidad tecnológica. Ya más adelante vamos a ver, digamos, cómo se relacionan estos dos documentos. Entonces, acá, volviendo a la presentación, digamos que sí quería pues dar como ese pequeño recorrido antes de iniciar con la construcción del diagrama de flujo de puntos de control. Sí, mostrarles el documento de base o de ayuda que tienen los titulares para apoyarse para el diligenciamiento de dicho documento. Ya entrando en materia en el diagrama de flujo de puntos de control y entendiendo que es la representación visual de los diferentes puntos donde usted mide los materiales dentro de su proyecto minero, ¿sí? Entonces, para poder construir este documento, este PDF, porque en realidad es un PDF donde se representa, existen una serie de convenciones. Las convenciones son las siguientes, unas convenciones de simbología, digamos que es cómo se está moviendo el material en el flujo del proceso. Hay unas convenciones que obedecen a la parte de el componente del proyecto minero, ¿sí? Las convenciones pictográficas, un ejemplo, algo que me represente a mí una boca de mina, algo que me represente a mí un patio de acopio, algo que me represente a mí una tolva, asociadas al proyecto minero. Y deben existir unas convenciones pictográficas asociadas a la forma de almacenamiento de los datos que usted mida en los puntos de control. Entonces, que si usted almacena de forma física, entonces debe haber un pictograma que me represente mediante algún, no sé, una carpeta o alguna libretica que me represente, es que el titular me está almacenando la información de forma física, no que lo hace mediante base de datos. Entonces, debe haber un pictograma que me represente eso, ¿sí? Dentro del documento guía de diligenciamiento y diagrama de flujos de puntos de control, existe una serie de convenciones, ya están ahí establecidas. Esas convenciones son de uso libre. Si usted las quiere usar, usted las puede usar. Ahora, si usted tiene su proyecto minero con su propio diagrama de flujo, con sus convenciones propias, perfecto. Igual lo puede, digamos, cargar. ¿Qué debe tener adicional? Debe cargar dentro del diagrama de flujo, dentro del PDF, pues el cuadro con las convenciones que usted está entregando, pues lógicamente diferentes a las de la agencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder entender su diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo tiene una lectura mediante análisis y evaluación por parte de control de la producción y fiscalización. Por eso es importante que usted como titular, si carga unas convenciones diferentes, pues es plasmar este cuadro de convenciones para poder darle entendimiento a su diagrama de flujo. Sí, eso es lo que menciona la nota 1. Ahora, la nota 2 nos dice lo siguiente: el diagrama de flujo debe ser presentado junto con el formato de registro de información de capacidad tecnológica. Hace unos instantes lo mencioné. Dentro del paquete de formatos de registro de información existe un formato que se llama capacidad tecnológica. ¿El que me relaciona a mí? Me relaciona todos los puntos de control que tiene el titular minero. Y adicional me está entregando qué capacidad tecnológica cuenta cada punto de control. Es que los puntos de control todos son manuales. Entonces, en este free se debe representar que todo es manual. No, es que tiene unos manuales, unos sistematizados y unos vistos. Pues en la lectura de este free, dentro de las variables que pregunta, pues ahí se deja registrada esa información. Acá ya pasamos a ver un ejemplo de un diagrama de flujo de puntos de control, cómo se debe presentar. Entonces, él debe tener como unos elementos mínimos. ¿Cuáles son? Primero, una tabla de presentación del diagrama. Él ya, pues, ¿qué nos va a indicar? La placa del título minero, la fecha de corte de información, el mineral o minerales que se extraen del proyecto minero, el sistema de explotación minera, bien sea subterránea o cielo abierto, y la clasificación de minería según el decreto 1666 del 2016, o sea, en función del volumen de producción, bien sea pequeña minería, mediana minería, gran minería o proyecto de interés nacional, PIN. Bien.
¿Qué otro elemento adicional debe tener el diagrama de flujo? Debe tener un cuadro que se llama tabla resumen de punto de control. ¿En este qué debe contener? Pues la ubicación de los puntos de control que usted tiene en su proyecto minero enumerados, ¿sí? Debe ser consecuente pues con su dibujo o su diagrama. Entonces, si usted acá representó 1, 2, 3, 4 y 5, sí, mire, el 1, el 2 está repetido acá, 3, 4 y 5, pues acá tienen que haber 5. Por ende, en el fríe capacidad tecnológica, pues también debemos tener 5 puntos de control, ¿sí? Ambos deben ser consecuentes, el fríe capacidad tecnológica y el diagrama de flujo. ¿Ok? ¿Qué más debemos tener dentro de este diagrama de flujo? Unas líneas de flujo. Hace rato hablamos que existían unas convenciones de flujo. ¿Y esas convenciones qué son? Pues estas líneas que estamos observando acá. Para este caso, para este ejemplo, la línea verde me está mostrando que hay un material en bruto que posterior pues ya se seccionan estéril y material mineralizado, que posterior en su recorrido ya el estéril arranca por una línea y el material mineral que ese material mineralizado posterior a unas etapas de beneficio, hay una liberación de oro, plata y otros, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la línea de flujo. ¿Qué más debe tener el diagrama de flujo? Debe tener un pictograma o una serie de pictogramas que me representen a mí el proyecto minero. Sí, entonces, por ejemplo, que unas picas, acá pues una mano tomando un mineral, acá una persona contando, acá una boca de mina. Estos son los pictogramas que tiene la guía de diligenciamiento. Ahora, si usted como titular minero o como agente representante del titular desea usar otras diferentes, lo puede hacer. Recordemos, es cargar la tabla de convenciones para identificar qué es lo que está mostrando. Bien, ¿qué más adicional debe tener? Pues debe tener una línea y un pictograma de almacenamiento. La línea, esta nos representa lo que es el flujo de almacenamiento de datos y esto es el pictograma. Para este caso, almacena en hojas de cálculos. Si acá estamos viendo, acá nos está mostrando que base de datos. ¿Sí? Tener la identificación del punto de control de forma enumerada, tener el tipo de material que se mueve en el flujo, material en bruto, estéril, material mineralizado, acá ya oro, plata. Bien, ¿qué más debemos tener? La variable y la unidad. La variable, por ejemplo, acá vemos una báscula. Esta báscula que nos están midiendo, la variable peso, con unidad en toneladas. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un tema asociado a calidad. Entonces la variable me está midiendo oro, plata y otros y las unidades en porcentaje. Esto pues es muy, digamos, es un ejemplo, no lo debemos tomar como camisa de fuerza. Cada proyecto tiene sus particularidades y cada quien lo diligenciará a su manera. Lo importante pues es tener muy claro cuáles son los elementos que se necesitan para el documento. Entonces, acá en esta diapositiva nos dice que el diagrama anterior cumple con los requisitos mínimos exigidos por lo siguiente. Se ve claramente el inicio y el fin del flujo de minerales. ¿Sí? Nos damos cuenta que se enmarca el inicio desde la extracción del mineral a la parte final, ya cuando sale de la báscula. Dice, segundo, puntos de control se describe ubicación, numeración, material medido, variable y unidad medida. Nos damos cuenta que hay un material que se mide. Nos damos cuenta que está numerado, se identifica una variable y una unidad, hay un pictograma de una persona, hay una forma de almacenamiento. El tercer punto nos indica material en el flujo se describe durante todo el proceso. Si nos damos cuenta, todo el proceso tiene en su línea verde encima un recuadrito que nos indica el tipo de material. El cuarto punto nos indica flujo de los datos y almacenamiento se describe. Correcto, acá los podemos ver cómo se está almacenando la información. Quinto punto, tabla resumen con puntos de control enumerados y se observan en el flujo. La tabla resumen de puntos de control. Vemos 5 puntos con sus nombres. Vemos 5 puntos enumerados. Sexto punto, convenciones, pictogramas y símbolos que permiten entender el proceso minero. Acá en este caso se usaron las de la guía de diligenciamiento. Por lo tanto, no fue necesario colocar el cuadro de convenciones. Cosa contraria, si ponemos
unos pictogramas diferentes a estos. Ahí sí habría necesidad de poner el cuadro de convenciones. El punto 7 nos indica rótulo de identificación del proyecto. Lo podemos ver al costado derecho. Acá ya está identificado el proyecto. Consideraciones importantes al momento de elaborar un diagrama de flujo. Primer cargue del frío de capacidad tecnológica y diagrama de flujo. Se deben registrar todos los puntos de control existentes donde se mida el volumen de materiales o minerales y la calidad de los mismos, de forma manual o sistematizada. Bien, esto es simplemente lo que usted carga en el diagrama de flujo, o sea, esto que estamos viendo debe ser consecuente con lo que usted carga en el frío de capacidad tecnológica. Deben cargar todos los puntos de control en ambos documentos. Un segundo punto a tener en cuenta, el nombre de los puntos de control deben coincidir exactamente con los registrados en el FRI y la tabla resumen del diagrama de flujo y coincidir con la numeración para su fácil identificación. Acá hay un ejemplo. El ejemplo, primero vemos acá el FRI de capacidad tecnológica, ya diligenciado a modo de ejemplo. Si nos vamos a revisar si estos dos documentos los hubiese presentado un titular minero, ¿qué hubiese pasado? Él me carga acá y me dice operador de vagones, operador cargador, báscula 1, lector en línea 2, balanza de peso, báscula de despacho y portería principal. Si me vengo a buscar operador de vagones, sí, operador cargador, sí, pero lector en línea 1 no lo tenemos. ¿Qué pasa? Al haber diferencias entre el frío de capacidad tecnológica y el diagrama de flujo, este documento es rechazado, ¿sí? Se envía nuevamente solicitud al titular para que genere un nuevo cargo. Entonces, ese sería un error que estaría cometiendo el titular minero, para que lo tengamos presente. Debemos tener es completitud entre los dos documentos. Ahora, vamos a ver casos situacionales que se nos pueden presentar para el diligenciamiento de un diagrama de flujo. Entonces, uno de los casos situacionales identificados es el siguiente. Cuando hay puntos de control fuera del título minero. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Debemos mencionarlo en el FRI y en el diagrama de flujo que está por fuera del título minero en la variable ubicación punto control. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro del cuadro que estamos viendo acá al costado izquierdo, el cuadro que nos representa los puntos de control, vamos a colocar el punto de control y vamos a colocar dentro de paréntesis que ese punto exactamente está fuera del título minero. De igual manera, en el frío de capacidad tecnológica lo vamos a relacionar igual, ¿sí? Esto permite que tanto el análisis y la evaluación que ejecute control de la producción y fiscalización, pues digamos, permita identificar esas situaciones particulares. Otro caso situacional que se puede presentar normalmente sería el siguiente. Puntos de control compartidos por varios títulos mineros. Acá se nos presenta cuando hay proyectos mineros que son aledaños o cercanos y uno de esos proyectos o títulos le presta un servicio al título de al lado. Puede ser que el dueño sea el mismo, pero son títulos independientes. Y digamos que ambos llevan su mineral a una tolva. Un ejemplo. ¿Qué debemos hacer en esa situación? Primero, pues el punto específico donde se esté prestando ese servicio, bien sea de almacenamiento, de beneficio, ¿sí? En ese punto específico debemos diligenciarlo de la siguiente manera. Primero, en el cuadro de presentación del diagrama vamos a relacionar de primero, pues la placa de nuestro título, separado con coma, vamos a colocar la placa del título o títulos a los cuales se les presta el servicio de ese punto de control, ¿ok? Adicional, dentro de la tabla resumen de puntos de control, en el punto de control específico donde usted prestó el servicio, ahí va a relacionar pues la placa del título suyo, separado por coma, y colocar o diligenciar la placa del título al cual le presta el servicio. ¿Ok? Entonces, eso sería para la situación
cuando hay puntos de control compartidos por varios títulos mineros. Está otro caso situacional. Título minero con varias operaciones, cuando se presenta bien sea cotitulares o subcontratos de operación. Esto lo entendemos mucho cuando hay unidades de producción minera dentro de un título. Hay diferentes unidades. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se nos presenta este caso, lo que vamos a relacionar dentro del título minero, dentro de el cuadro de presentación donde dice título minero, colocamos pues la placa del título. Y dentro del paréntesis vamos a relacionar el nombre del cotitular, del operador, de la UPM, o lo que le corresponda, con el objetivo de poder identificar que ese diagrama de flujo corresponde a esa UPM o a ese operador específicamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos relacionar para ese caso específico. ¿Sí? Y lógicamente, pues acá en la tabla resumen de puntos de control, de igual manera lo vamos a relacionar. Es importante tener en cuenta todas estas situaciones porque son situaciones que muy normalmente se nos puedan presentar, como habrá quien tenga su título de forma independiente y lo haga pues como el primer ejemplo que se presentó. Entonces son cosas que se han identificado en las diferentes socializaciones y hemos ido plasmando a medida que ha avanzado el tiempo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar más ayuda adicional? Existen unos videos de apoyo. Los videos de apoyo, ¿dónde los vamos a encontrar? Podemos ingresar, bien sea al micrositio, ¿sí? En el micrositio, en la parte inferior, donde está en la parte de las capacitaciones, los documentos, hay un botón de videos. En estos videos, pues un compañero de controla la producción, el cual revisó una serie de preguntas frecuentes, pues se grabó y logró pues consolidar la información de diferentes preguntas frecuentes. También hay una sección, una sesión de algunas capacitaciones de las que hemos dado que han quedado grabadas en las mejores, digamos, las que se podían entender más, de pronto donde habían preguntas más específicas, esas se trataron de dejar abiertas para que el público tenga acceso. Y tenemos una serie de videos de cómo cargar la información en la plataforma. También contamos con algo que es la mesa de ayuda. La mesa de ayuda se despliega cuando el titular minero ingresa a la plataforma con sus credenciales. Las credenciales, pues, es el número de ANA Minería y el correo electrónico. Cuando él ingresa, su menú pasa de tener 3 botones a tener 5 botones. Y el botón de ayuda ya le despliega lo que es la mesa de ayuda. En la mesa de ayuda, él puede solicitar. Acá tenemos 4 vínculos. Está dudas generales, formato de registro de información, servicios web, formatos de capacidad tecnológica y flujos de puntos de control. Sobre el tema que él tenga una pregunta, puede seleccionar. Ahí en descripción relata lo que necesita y la envía. Cuando él la envía, se le genera un número identificador. Ese número identificador es el número de la solicitud. Ahí le va a aparecer el tipo de incidente, número de solicitud, la dirección del correo electrónico, la fecha de registro y la descripción de prueba. Ese le va a quedar ese soporte y que ya está, digamos, siendo tratada esa pregunta y se le da respuesta lo más pronto posible. Digamos que la mesa de ayuda de control de la producción, digamos que es independiente. En este caso estamos tratando de darle respuesta a las solicitudes de la manera más rápida posible.